hay algo que está pasando con los niños de hoy, y muy poca gente se atreve a decirlo en voz alta. Los niños de antes obedecían, respetaban y sabían lo que era un no. Los de hoy, muchos no saben lo que es escuchar, esperar ni esforzarse. ¿Qué ha fallado? Los padres, la sociedad, el sistema educativo. Quédate, porque lo que vas a ver a continuación te va a hacer reflexionar y puede que no te guste del todo lo que descubras. Antes, cuando un padre te miraba fijamente a los ojos sin decir ni una sola palabra, ya sabías lo que eso significaba. No hacía falta que gritara, no hacía falta que amenazara, no hacía falta que explicara nada. Esa mirada lo decía todo y tú lo entendías perfectamente. Hoy muchos padres llevan horas intentando que su hijo de 8 años recoja su habitación y el niño sigue a lo suyo como si nada. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Qué ha cambiado entre aquella mirada que paralizaba y esta situación en la que un adulto negocia durante 20 minutos con un niño pequeño? Porque algo ha cambiado, eso está claro. Y no hablo solo de métodos ni de teorías educativas modernas. Hablo de algo más profundo, algo que muchas familias están notando en su día a día sin saber muy bien cómo explicarlo. La pregunta que vamos a hacernos hoy no es fácil y probablemente no tiene una respuesta única. Hemos mejorado como padres con el paso de los años, somos más conscientes, más empáticos, más preparados para criar a nuestros hijos, o por el contrario, hemos perdido algo importante por el camino sin darnos cuenta, algo que antes funcionaba y que hoy, sin saber muy bien cuándo ni cómo, dejamos de hacer. Quédate hasta el final de este video, porque vamos a analizar esto con calma y sin bandos. No vamos a decir que antes todo era perfecto, porque no lo era. Y tampoco vamos a decir que todo lo nuevo está mal, porque tampoco es así. Pero sí vamos a ser honestos sobre lo que ha cambiado, sobre lo que se ha ganado y sobre lo que quizás se ha perdido sin que nadie lo decidiera conscientemente. Si tienes más de 40 años, si eres padre o madre, o si simplemente creciste en una época en la que las cosas funcionaban de otra manera, este video va a removerte algo por dentro, porque vamos a hablar de crianza, de educación, de respeto y de límites. Y sobre todo, vamos a hablar de una pregunta que cada vez más personas se hacen en voz baja. ¿Estamos criando a los hijos que el mundo necesita o estamos criando a los hijos que nosotros necesitamos para sentirnos bien? La mayoría de las personas, cuando piensa en este tema, llega rápido a la misma conclusión. Los tiempos han cambiado, dicen, ahora todo es diferente, más moderno, más abierto, más correcto políticamente. Y es verdad que los tiempos cambian, nadie puede negarlo, pero quedarse solo en esa explicación es quedarse en la superficie de algo que va mucho más hondo y que merece un análisis más serio, porque si te sientas a hablar tranquilamente con personas que tienen más de 40 o 50 años, con gente que vivió una infancia muy distinta a la de los niños de hoy, muchos coinciden en algo concreto. La educación antes era diferente, no perfecta, no ideal, pero diferente, y en algunos aspectos que hoy se han perdido era más efectiva. No lo dice una persona, no lo dice una generación entera con nostalgia, lo dice la experiencia acumulada de millones de familias que vivieron algo distinto. Y aquí viene lo importante. Esto no es nostalgia, no es ese romanticismo de cualquier tiempo pasado fue mejor, que a veces usamos para idealizarlo todo. No, es algo más concreto, más medible, más visible en el comportamiento de los niños de hoy comparado con el de los niños de hace 30 o 40 años. Y hay datos, hay observaciones, hay maestros, psicólogos y pediatras que llevan años viendo este cambio sobre el terreno. El problema real no es que las cosas hayan cambiado, el problema es que algunos cambios que se presentaron como avances han traído consecuencias que nadie esperaba, consecuencias que estamos viendo ahora en las aulas, en las familias, en la forma en que los jóvenes se enfrentan a la vida cuando ya no tienen a nadie que les resuelva los problemas. Y eso es lo que vamos a explorar hoy con honestidad y sin miedo a incomodar. Porque hay una diferencia enorme entre cambiar algo porque funcionaba mal y cambiar algo sin saber muy bien qué vas a poner en su lugar. Y esa diferencia, en el caso de la educación y la crianza, tiene consecuencias que duran décadas, que se ven en adultos de 30 años que no saben gestionar la frustración, que se ven en jóvenes que no toleran un no, que se ven en personas que han crecido rodeadas de comodidad y que, sin embargo, no son más felices que sus padres. ¿Por qué ocurre eso? Eso es lo que vamos a intentar entender. Cuando empiezas a analizar este cambio con calma, cuando te separas un poco de la emoción y lo miras de frente, te das cuenta de que no estamos hablando solo de métodos educativos. No es una cuestión de si antes se usaba más el castigo y ahora se usa más el diálogo.
No es tan simple como eso, aunque a veces nos guste reducirlo a esa explicación porque resulta más cómoda y más manejable. Lo que ha cambiado de verdad es algo más fundamental. Ha cambiado la forma en que entendemos la autoridad dentro del hogar. Ha cambiado lo que significa el respeto entre padres e hijos. Ha cambiado la idea de los límites, de dónde están, quién los pone y por qué existen. Y cuando cambian esas tres cosas al mismo tiempo, sin un plan claro y sin un modelo alternativo que realmente funcione, el resultado puede ser muy distinto al que se esperaba. Y aquí es donde empieza el debate de verdad. Porque no todo lo de antes era bueno, eso hay que decirlo con claridad. Había rigidez excesiva, había miedo como herramienta de control, había poca escucha emocional hacia los niños y hacia lo que sentían. Eso existía, era real y tenía consecuencias negativas que también merecen reconocerse. No podemos idealizarlo todo sin caer en la deshonestidad. Pero tampoco todo lo de ahora funciona como se esperaba cuando se diseñaron estos nuevos modelos. Porque una cosa es la teoría educativa que se desarrolla en universidades y en libros de psicología infantil, y otra muy distinta es lo que ocurre en el salón de tu casa a las 8 de la tarde cuando tu hijo de 10 años lleva media hora con el móvil y no ha tocado los deberes. La teoría y la realidad, como siempre, no siempre coinciden. Y lo que vamos a ver a continuación es exactamente esa brecha, esa distancia entre lo que se prometió con los nuevos modelos de crianza y lo que muchas familias están viviendo en su día a día, sin juzgar a nadie, sin señalar a nadie con el dedo, pero con la honestidad suficiente para reconocer que algo no está cuadrando. Y que quizás, solo quizás, la respuesta está en un punto que ni el modelo antiguo ni el nuevo han sabido encontrar del todo. Antes, la educación en casa funcionaba con una lógica muy clara y muy simple. Las normas estaban establecidas, todo el mundo las conocía, y las consecuencias de no cumplirlas también eran conocidas de antemano. No había grandes discusiones sobre si la norma era justa o no. No había negociaciones de 20 minutos para decidir si había que recoger los juguetes o no. Las cosas eran como eran, y punto. Y esa claridad, aunque a veces resultara incómoda, tenía un efecto muy concreto en el comportamiento de los niños. Si hacías algo mal, lo sabías de inmediato. No había ambigüedad, no había interpretaciones, no había que esperar a que papá y mamá se pusieran de acuerdo en cómo reaccionar. La respuesta era directa, proporcional y consistente, y esa consistencia era precisamente lo que le daba al niño una referencia clara de dónde estaban los límites. Sabías hasta dónde podías llegar y sabías qué pasaba si los cruzabas. Era predecible, y lo predecible, aunque a veces sea duro, genera seguridad. El respeto hacia los adultos era otra pieza clave de ese modelo. No solo hacia los padres, sino hacia cualquier adulto de referencia, el maestro, el abuelo, el vecino mayor, el médico. Había una idea implícita de que la experiencia y la edad merecían un trato diferente, no porque los adultos siempre tuvieran razón, sino porque esa estructura jerárquica cumplía una función social que iba más allá de cada caso concreto. Enseñaba a relacionarse con la autoridad de una manera funcional, y eso creaba algo que hoy cuesta mucho encontrar, un entorno estructurado dentro del hogar. Un espacio donde el niño sabía cuál era su lugar, cuáles eran sus responsabilidades y qué se esperaba de él. No era un entorno perfecto, ni mucho menos, pero era un entorno con forma, con bordes definidos, con una lógica interna que el niño podía entender y dentro de la cual podía moverse con seguridad. Y esa estructura, aunque limitante en algunos aspectos, también era liberadora en otros. ¿Te identificas con esto? ¿Recuerdas esa sensación de saber exactamente qué pasaría si cruzabas una línea determinada? ¿Recuerdas la diferencia entre la voz normal de tu padre y esa otra voz, más baja, más seria, que solo aparecía en momentos concretos y que bastaba para cambiar toda la dinámica de la habitación? Esa voz no era miedo, o no solo miedo, era también una señal clara de que había algo importante en juego, y los niños, aunque no lo supieran explicar, lo entendían perfectamente. Pero con el paso del tiempo todo empezó a cambiar, no de golpe, no de un día para otro, sino de forma gradual, casi imperceptible al principio, primero en los libros, luego en las escuelas, luego en los programas de televisión, luego en las conversaciones de las familias, un cambio cultural lento pero constante que fue transformando la forma en que la sociedad entendía lo que significaba criar bien a un hijo. Y ese cambio llegó con muy buenas intenciones, con eso hay que ser justos.
empezaron a surgir nuevas corrientes educativas que ponían el foco en algo que antes había quedado muy en segundo plano, la vida emocional del niño. La idea de que los niños también tienen sentimientos complejos, que también necesitan ser escuchados, que también merecen que se les expliquen las cosas en lugar de simplemente imponérselas. Y esa idea en sí misma era valiosa, era un avance real frente a una rigidez que sí había generado daño en muchas personas. La propuesta era clara y atractiva. En lugar de usar el miedo y la autoridad como herramientas principales, usemos la comunicación, el diálogo, la empatía. En lugar de imponer, expliquemos. En lugar de castigar, entendamos. Y muchos padres que habían sufrido una educación demasiado dura en su propia infancia abrazaron este modelo con alivio. Por fin había una forma de criar a sus hijos que no reprodujera lo que ellos mismos habían vivido. Por fin había una alternativa. Y en muchos aspectos, esa alternativa funcionó. Hay generaciones de jóvenes hoy que tienen una relación con sus padres mucho más cercana, más honesta, más igualitaria que la que existía hace 50 años, que pueden hablar de sus problemas en casa sin miedo a ser juzgados, que se sienten comprendidos y acompañados emocionalmente de una manera que antes era impensable. Eso es real, eso es valioso, y eso no se puede ignorar cuando hacemos este análisis. Pero toda moneda tiene dos caras, y la cara que nadie quería ver, la que tardó años en hacerse visible, es la que muchas familias están encontrando ahora. Porque una cosa es fomentar el diálogo y la comunicación emocional, y otra muy distinta es eliminar los límites, evitar la frustración a toda costa y convertir cada decisión cotidiana en una negociación abierta, donde el niño tiene el mismo peso que el adulto. Y entre esos dos extremos hay una diferencia enorme que, en la práctica, no siempre se ha sabido manejar. Hoy, una parte importante de los padres ha adoptado una filosofía de crianza que, en su versión más extrema, busca evitar el conflicto a casi cualquier precio. No quieren que su hijo llore, no quieren que su hijo se frustre, no quieren que su hijo sienta que sus padres son un obstáculo entre él y lo que desea. Y esa intención viene de un lugar muy humano, muy comprensible, especialmente si ellos mismos vivieron una infancia con demasiada dureza y demasiado poco afecto. Buscan dialogar, buscan explicar el porqué de cada norma, buscan que el niño entienda y acepte las reglas de forma racional y voluntaria. Y eso, en principio, no está mal. Un niño que entiende por qué no puede hacer algo es mejor que un niño que simplemente obedece por miedo sin entender nada. Eso es una evidencia. Pero en la práctica, lo que muchas familias están viviendo es algo bastante diferente a ese ideal teórico tan bien construido. Porque en la práctica, lo que ocurre con frecuencia es que el diálogo se convierte en un bucle sin fin. Se explica, el niño protesta, se vuelve a explicar, el niño insiste, el adulto cede para evitar la escalada y el niño aprende algo muy concreto de esa secuencia, que si insiste suficiente tiempo, él no se convierte en sí. No lo aprende de un libro, no lo aprende en el colegio, lo aprende de la experiencia repetida en su propio hogar. Y esa es una lección muy poderosa y muy difícil de desaprender después. Cada vez es más habitual ver niños que consiguen lo que quieren de una forma casi automática, no porque sus padres sean malas personas, ni porque no se preocupen por ellos, sino porque el sistema que han adoptado, sin quererlo, está generando ese resultado. Pequeñas cosas, decisiones del día a día que parecen irrelevantes, pero que se van acumulando. El postre antes de cenar, los 10 minutos más de pantalla, el juguete en la tienda que no estaba planeado. Cada una de esas cosas por separado es insignificante. Juntas forman un patrón. Y muchas veces, siendo completamente honestos, no es que los padres no sepan lo que están haciendo, es que están agotados, es que llegan a casa después de una jornada laboral larga y complicada, con la cabeza llena de problemas, con el cuerpo pidiendo descanso, y la idea de enfrentarse a una rabieta de 20 minutos por una cosa que parece tonta, les resulta insoportable. Así que ceden, no porque crean que es lo correcto, sino porque en ese momento es lo más fácil. Y eso también merece entenderse, no juzgarse. El problema real no es cada cesión individual. El problema es lo que esas cesiones repetidas van construyendo en la mente y en el carácter de un niño a lo largo de años. Porque cuando un niño crece sin aprender a gestionar un no, sin experimentar la frustración como algo normal y superable, sin desarrollar la tolerancia que da saber esperar o no obtener siempre lo que se desea, ese niño va a encontrarse con ese no tarde o temprano. La vida se lo va a poner delante y no va a saber qué hacer con él.
Y ahí es exactamente donde empiezan muchas de las dificultades que estamos viendo hoy en jóvenes de 20, 25, 30 años, personas que han crecido en entornos materialmente cómodos, con padres presentes y volcados en su bienestar, con acceso a recursos que generaciones anteriores ni soñaban, y sin embargo, con una fragilidad emocional que sorprende, con una dificultad para manejar el fracaso, la espera, la crítica o la adversidad que no se corresponde con las condiciones objetivas en las que han crecido. La tolerancia a la frustración es una habilidad, no se nace con ella, se desarrolla, y se desarrolla precisamente a través de la experiencia de no obtener siempre lo que se quiere, de tener que esperar, de enfrentarse a un límite y aprender a gestionarlo sin derrumbarse. Si esa experiencia no ocurre durante la infancia, en un entorno seguro y con adultos que acompañan el proceso, esa habilidad simplemente no se desarrolla. Y el mundo exterior, que no va a tener la paciencia ni el afecto de unos padres, resulta entonces extraordinariamente duro. Más dependencia emocional, menos capacidad para tomar decisiones propias, más dificultad para tolerar la crítica o el fracaso. Estos son patrones que los psicólogos, los educadores y los orientadores escolares llevan años observando con preocupación creciente. No es un fenómeno marginal ni exagerado, es algo que está ocurriendo de forma sistemática en muchas familias de muchos países, independientemente del nivel económico o cultural, y tiene una relación directa con la forma en que se está entendiendo la crianza en las últimas décadas y el respeto a los límites. Ese es quizás el punto más visible, el más fácil de observar para cualquiera que trabaje con niños o que simplemente tenga ojos. Los maestros lo dicen constantemente, cada vez es más difícil mantener la autoridad en el aula, no porque los niños sean malos, sino porque muchos de ellos no han aprendido en casa lo que significa aceptar una norma que no les gusta, respetar a alguien que tiene autoridad sobre ellos o contenerse cuando algo no sale como esperaban. Eso no se aprende solo, y si no se aprende en casa, llega al colegio sin aprender. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado de no caer en el error de juzgar a los padres de hoy como si fueran los únicos responsables de todo esto, porque la realidad en la que viven muchas familias hoy es objetivamente más complicada que la de hace 30 o 40 años en aspectos muy concretos, y entender esa realidad no es una excusa, es un contexto necesario para hacer un análisis honesto y completo de la situación. Muchos padres hoy tienen menos tiempo para sus hijos del que tendrían si pudieran elegir. Jornadas laborales más largas, desplazamientos, trabajo que se lleva a casa a través del móvil, 2 sueldos necesarios para llegar a fin de mes. El tiempo de calidad con los hijos se ha reducido de forma objetiva en muchas familias, y eso genera en los padres un sentimiento de culpa que es muy real y muy poderoso, y ese sentimiento de culpa tiene consecuencias directas en cómo se toman las decisiones educativas del día a día. Cuando no has podido estar con tu hijo todo el tiempo que querías o todo el tiempo que él necesitaba, cuando llegas a casa tarde y cansado y solo tienes 1 hora con él antes de que se duerma, la última cosa que quieres es que esa hora sea de conflicto. Quieres que sea de conexión, de afecto, de algo positivo que compense todo lo que no has podido darle durante el día. Y eso lleva inevitablemente a ceder en cosas que en otras circunstancias no se cederían. No por mala educación, sino por amor y por culpa, una combinación muy humana. Además, los padres de hoy están bombardeados de información, de teorías, de expertos en redes sociales, de libros de crianza, de opiniones contradictorias que les dicen al mismo tiempo que sean más firmes y que sean más empáticos, que pongan más límites y que respeten más la autonomía del niño, que eduquen para la resiliencia y que protejan de todo sufrimiento. Navegar en ese mar de contradicciones sin perder el norte es enormemente difícil, y muchos padres simplemente están haciendo lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Eso también merece reconocerse. Entonces, llegados a este punto, la pregunta ya no es si antes se educaba mejor o si ahora se educa peor. Esa pregunta, planteada así, en términos absolutos, no tiene una respuesta útil porque no refleja la complejidad real de lo que estamos analizando. La realidad nunca es tan simple como para caber entera en un antes bueno y un ahora malo, o viceversa. La realidad siempre es más matizada, más incómoda, más difícil de clasificar, porque antes había cosas que funcionaban muy bien. Había estructura, había límites claros, había una idea compartida de lo que significaba el respeto y la autoridad dentro de la familia. Esas cosas tenían un valor enorme que solo se ha apreciado del todo cuando empezaron a faltar. Pero también había cosas que no funcionaban. Había heridas emocionales sin atender, había silencios donde debería haber habido conversaciones, había miedo donde debería haber habido confianza.
y eso también dejó cicatrices en muchas personas que lo vivieron. Y ahora hay cosas que representan un avance real e innegable. Hay más comunicación entre padres e hijos, hay más consciencia emocional, hay más respeto por la individualidad del niño y por sus necesidades específicas. Eso es valioso y no puede descartarse con un gesto de nostalgia. Pero también hay algo que se ha perdido en el camino, algo que todavía no hemos encontrado la forma de recuperar sin volver a los excesos del pasado. Y ese algo tiene que ver con los límites, con la tolerancia a la frustración, con la capacidad de decir no y mantenerse en él. Quizás la verdadera cuestión que deberíamos hacernos no es si volvemos al modelo anterior o seguimos con el actual. Quizás la pregunta más útil es si hemos perdido el equilibrio. Si en el movimiento necesario de alejarnos de una rigidez que dañaba, hemos llegado a un extremo opuesto que también genera daño, aunque de una forma diferente y menos visible. Y si es posible encontrar ese punto intermedio donde la comunicación emocional y los límites claros no sean opuestos irreconciliables, sino dos partes de lo mismo. Más disciplina, más diálogo o simplemente más coherencia, más presencia y más valentía para hacer lo que sabemos que es correcto, aunque en el momento resulte incómodo. Esa es la pregunta que te dejo. No tiene una respuesta fácil y probablemente varía en cada familia y en cada niño, pero hacérsela ya es el primer paso, porque los hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres presentes, honestos y dispuestos a hacer el esfuerzo de encontrar ese equilibrio aunque cueste. Y ahora te toca a ti. Porque este es exactamente el tipo de tema donde la experiencia personal vale más que cualquier teoría. Tú que estás viendo este video, tú que probablemente creciste en una época diferente, tú que quizás eres padre o madre y estás navegando estas preguntas en tu propia casa, ¿qué piensas tú? ¿Crees que la educación de antes era mejor o simplemente era diferente? ¿Qué rescatarías de aquella forma de criar y qué dejarías atrás sin pensarlo dos veces? Te leo en los comentarios. Y te pido que seas honesto, porque los comentarios más interesantes de este canal no son los que dan la razón a todo, sino los que cuestionan, los que matizan, los que aportan una perspectiva que a lo mejor no habíamos considerado. Si creciste con una educación muy estricta y crees que te hizo bien, cuéntalo. Si eres padre hoy y sientes que te falta un manual que funcione de verdad, cuéntalo también, porque en esas experiencias reales está la respuesta que ningún libro de crianza ha sabido dar del todo. Y si este video te ha hecho pensar, si te ha removido algo, si has reconocido situaciones tuyas en lo que hemos contado hoy, compártelo con alguien que creas que también debería verlo, con un amigo, con tu pareja, con un familiar. Porque estas conversaciones son necesarias y rara vez las tenemos con la profundidad que merecen. Y a veces un vídeo de YouTube es el detonador que hace falta para que esa conversación ocurra por fin en casa. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque cada semana publicamos vídeos como este, donde analizamos cómo ha cambiado la sociedad, qué hemos ganado, qué hemos perdido y qué podemos aprender mirando atrás con honestidad y mirando adelante con intención. No somos un canal de nostalgia, somos un canal de reflexión. Y la reflexión, como la buena educación, nunca pasa de moda. Gracias por haber llegado hasta aquí, eso ya dice mucho de ti. Nos vemos en el próximo video.